de esta relación laboral y ahora vamos a ver las diferentes modalidades de terminación de una relación laboral. Porque, como yo se los mencionaba anteriormente, como les estaba dando como una introducción al tema, yo les decía que habían diferentes formas que prevé el Código de Trabajo sobre la terminación de la relación laboral, ya sea del contrato laboral o de la relación laboral. Ya vamos a hablar un poco sobre eso. Entonces, vamos a ver en esta clase la terminación sin responsabilidad para ambas partes o la responsabilidad o la terminación del contrato con responsabilidad para ambas partes. Vamos a hablar un poco sobre eso, cuáles son estas causales y cuáles son los efectos que debe tener. Yo comprendo que este tema puede ser un poco tedioso de alguna manera en el sentido, permítame, en el sentido en el que muchas de esas causales se repiten y que puede ser muy complejo estar visualizando ciertas situaciones que ya nos prevé el Código de Trabajo, pero que en realidad tienen un sentido para haber sido previstas dentro del Código de Trabajo. Anteriormente veíamos esta responsabilidad para el patrono en el cual hablábamos, por ejemplo, la muerte de uno de los dos, es decir, ya sea del patrono o del trabajador, que podía terminar con la relación laboral. También podía suceder por la enfermedad mental de alguno de los dos, es decir, ya sea del patrono o del trabajador, entre otros casos que estábamos estudiando la semana anterior. Entonces, vamos a ir avanzando un poco. Vamos a ver entonces la definición de la terminación de la relación laboral, sin intervención judicial, cómo sucede o cuándo sucede con intervención judicial, la terminación sin responsabilidad para el patrono, con responsabilidad para el patrono y ya sea por mutuo consentimiento. Son varios como los subtemas que vamos a estar estudiando en esta clase, pero realmente eso es lo que nos da pie y esta es la razón por la que estamos viendo este tema. Bastaría contar una lectura simplemente a esos artículos. Yo les puedo decir, miren, de tarea les queda, revisen el artículo de tal artículo a tal artículo. Y bueno, yo les dije la vez pasada, necesito que los lean antes de la clase, no porque solamente eso va a ser lo que ustedes van a ver en la clase, sino porque lo vamos a estudiar acá. Pero, ¿por qué es tan importante saber de quién es la responsabilidad al momento de la terminación de la relación laboral? Ustedes me van a decir, pero mire, da igual si era por el patrón o el trabajador, el asunto es que esta persona ya no va a seguir laborando. Sí es importante, porque esto define varios de los pagos de las prestaciones. Por ejemplo, si es un despido, entonces se va a tramitar todo ese proceso de una manera. Si es una renuncia, es decir, que la persona unilateralmente decide ya no seguir laborando en ese centro, entonces significa que va a tener otras consecuencias jurídicas. Es decir, las prestaciones se van a calcular de forma diferente. Entonces, este tema es sumamente importante por eso. Yo les mencionaba que esperaba que ya esta semana pudiéramos hacer esas clases presenciales sobre los cálculos para poder ir complementando los temas que vamos viendo. Sin embargo, todavía se están gestionando lo de las aulas y las fechas para poder hacerlos venir a ustedes. En todo caso, esperaría que sea la próxima semana, ya que tampoco no vamos a tener el asueto de esta semana y así, para no perder ningún día y poder seguir con las sesiones. Entonces, de esta manera vamos a ir complementando estos temas y como les menciono, sí es importante la terminación de la relación laboral. ¿Quién va a tener responsabilidad ahí? Sobre todo por el hecho del cálculo de las indemnizaciones. En caso, y bueno, también creo que la próxima clase vamos a ver una jurisprudencia que nos habla sobre el cálculo de la indemnización en caso de renuncia, porque normalmente se entendía que en caso de despido se iba a calcular de una manera y en caso de renuncia el caso, o sea, iba a ser diferente el tratamiento que se le iba a dar. Pero sobre esta diferencia vamos a hablar la próxima clase. Lo que nos interesa acá es poder sentar las bases de cuál es la consecuencia que tiene
la terminación de esta relación laboral con o sin responsabilidad de ambas partes, de ninguna de las partes o de una de las dos partes. Por eso es que la semana anterior ya estábamos viendo eso. Y vamos a ver, la pregunta de metacognición que tenemos es ¿cuándo termina una relación laboral? Al terminar un contrato, se va a disolver la relación de trabajo, es decir, se entiende que como las dos partes tenían un convenio, un acuerdo de poder realizar una actividad a cambio de un salario, de prestaciones, en un centro de trabajo determinado, o bajo las condiciones que el mismo contrato de trabajo ya establece. Pero va a existir esta disolución cuando se pueda terminar con los efectos que causa este contrato. Y la ley divide la terminación de este contrato de dos maneras, ya sea de forma automática o de forma provocada. Todo esto lo vemos de una inmerso en las causales que estuvimos revisando la semana pasada y que vamos a seguir revisando en esta clase. ¿Cuándo es de forma automática? Pues bueno, tenemos por ejemplo el artículo 48 del Código de Trabajo, donde nos dice que para producir efectos inmediatamente con la concurrencia de un supuesto legal, lo que hablábamos la semana anterior, la muerte del trabajador y las causales establecidas en el artículo 48. ¿Por qué? Bueno, la muerte del trabajador es una causa que automáticamente pone fin a los efectos que pueda causar el contrato. Porque ya lo hablamos la semana pasada y decíamos, bueno, ¿qué pasa si el si el trabajador muere? Entonces no tiene sentido seguir con un contrato porque no hay un sujeto que va a realizar esta labor. Entonces, este es un hecho natural que tiene una consecuencia legal. La muerte de esta persona es un hecho natural, puede ser un accidente, un asesinato, lo que sea. Pero el asunto es que materialmente el trabajador muere. Por lo tanto, no hay una razón para poder seguir con el contrato de trabajo. Entre otras causales que ya nos establece el Código de Trabajo en el artículo 48. Sobre esto, pues, ya lo vamos a estar revisando. Bueno, creo que la semana anterior también lo estuvimos viendo, de este artículo 48. En este, permítanme, nos dice la conclusión del contrato de trabajo sin responsabilidad de las partes. Por ejemplo, el cumplimiento del plazo, es decir, ustedes han pactado o dos personas han pactado un contrato de trabajo por un año. Entonces, todas las labores que era necesario hacerlas, los productos que se tenían que elaborar, los servicios que se tenían que prestar, todo finaliza según el contrato dentro de un año, lo cual significa que ya no se extingue la causa que dio origen al contrato. Se finalizó el tiempo para el cual estaba vigente ese contrato. Entonces, no cabe duda que no hay una razón para la cual pueda seguir vigente dicho contrato, a menos que por acuerdo de las partes puedan prorrogar un tiempo más ese contrato o que ellos puedan celebrar un contrato nuevo, que eso es un hecho completamente distinto. Pero los efectos que causa el contrato, si dice que solamente es un año, entonces se entiende que se va a concluir con el contrato de trabajo. También tenemos la muerte del trabajador, como lo decíamos, esta es una situación que no implica que haya responsabilidad para ninguna de las partes. La terminación del negocio como consecuencia directa o necesaria de la muerte del patrono, porque esta es otra cuestión importante. Imagínense el caso. Entonces, si muere esta persona, ¿quién le va a pagar? ¿Quién va a dirigir la obra? ¿Quién va a establecer los diseños? No sé, dependiendo de la naturaleza del trabajo. Pero si lo vemos de manera objetiva, tiene mucho sentido el pensar que si se muere el patrono, no va a seguir la obra. En muchos casos, en la realidad, muchos de los familiares de las personas que mueren pueden tomar el mando. Entonces va a ser necesario hacer una modificación dentro de los contratos de trabajo para poder establecer quién va a ser el nuevo patrono. Pero según lo que establece la ley, pues esa sería una causa para poder concluir con el contrato de trabajo. También por la incapacidad legal, física o mental de cualquiera de las partes que haga imposible el cumplimiento del contrato o la continuación de la empresa o establecimiento en su caso.
Bueno, las personas que hacen falta en la asistencia, por favor, colóquenme el nombre completo ahí en el chat. Yo al final de la sesión los voy a agregar en la asistencia. Y bueno, sobre la explicación de esta causal que se ha establecido en el artículo 48, en este caso, imagínense que por alguna situación, por ejemplo, ya sea el trabajador o el patrono le dé un derrame cerebral, por ejemplo, que haga imposible, por ejemplo, que el patrono pueda dar órdenes, pueda dar indicaciones de lo que se debe realizar, pueda estar supervisando la obra o que el trabajador pueda realizar una labor en específico, una función. Esto se entendería que es una situación física que no le permite a alguna de las partes seguir con sus labores. Pero esto no puede ser imputable ni al patrono ni al trabajador porque tal como sucede con la muerte son hechos naturales, o sea, hechos físicos de salud que no tienen nada que ver con la voluntad de las personas. También la disolución, liquidación de la sociedad, asociación, institución titular de la empresa o establecimiento, que es cuando se hubiera producido por la finalización del negocio o del objeto que fueron creadas o por ser ambos de imposible realización. En este caso, hay muchos centros de trabajo, por ejemplo, tienen una casa matriz en San Salvador, que es lo más común, y tienen varios centros de trabajo en otros lugares, en Santa Ana, en Sonsonate, en La Libertad, en San Miguel, en La Unión, etc. Pero de pronto tienen deudas tan grandes que terminan por declararse en bancarrota. Entonces se pide la disolución de la sociedad o la liquidación de la misma y esto implica cerrar literalmente el centro de trabajo porque ya no hay forma de poder financiar todos los centros de trabajo, lo que significa que entonces no se les va a poder pagar salarios y ya no tiene ningún sentido poder seguir con las labores. Pero esos son casos bastante específicos en los cuales va a ser necesario hacer un análisis respecto de eso. Luego tenemos por fuerza mayor o caso fortuito. En este caso, las consecuencias no van a ser imputables al patrono siempre que produzca necesariamente la terminación de todo o parte del negocio. Imagínense que el centro de trabajo sea un cafetal cerca del volcán y que de pronto el volcán haga erupción, entonces se acabó el cafetal. O tal vez hubo un terremoto y el terremoto hizo que todo el edificio donde se estaba realizando una prestación de servicios, por ejemplo, se cae todo el edificio. Entonces, esto puede dar como consecuencia, o más bien, que este edificio sea una obra que se está realizando y se caiga todo por un terremoto, por inundaciones, lluvias, no sé, algún tipo de hecho natural que pueda hacer que esta edificación se caiga o ya sea inviable poder mantener. Por ejemplo, lo que pasó con el huracán Mitch, me parece. No recuerdo cuál fue el hecho exactamente, o no sé si fue el terremoto. No tengo muy claro el asunto. Pero en San Salvador habían varios lugares donde estaban como en habían hecho como una residencial, notificación, no sé, pero creo que habían hecho varias casas y que se habían derrumbado todas porque precisamente el lugar no estaba hecho como para poder establecer una casa, o sea, no se había hecho el estudio de suelos correspondiente para poder hacer una casa ahí porque no era seguro. Entonces, obviamente, las casas que se seguían construyendo ya no se iban a hacer. Eso es solo a manera de ejemplo. También tenemos la terminación total o parcial de las actividades de la empresa decidida por el síndico o acordada por la junta de acreedores en los casos de quiebra o concurso fortuito. En este caso, vemos que las actividades de la empresa pueden mermarse, o sea, pueden ser de tipo parcial o total cuando, ya les había mencionado el ejemplo, una empresa, por ejemplo, se establece en quiebra, o sea, ellos ya declaran que hay quiebra y van a tratar de disolver tal vez esta sociedad que existe o disolver directamente la empresa. Y son los acreedores los que deciden cerrar, porque hablamos de una junta de acreedores, de cerrar ese centro de trabajo porque ya no le va a producir más, o sea, no le va a generar estos ganancias que ellos esperan y tal vez alquilando el lugar o dándole un tratamiento distinto
implicaría una ganancia. Entonces, los trabajadores serían despedidos y obviamente sería sin responsabilidad para el patrono, pero va a tener una consecuencia para los trabajadores. También tenemos por sentencia ejecutoria que imponga al trabajador una pena de prisión o sentencia ejecutoriada, que imponga al patrono la misma pena cuando su ausencia produzca necesario o inevitablemente la terminación del negocio. Cuando el Código de Trabajo nos establece que, por ejemplo, esta frase, cuando su ausencia produzca necesaria o inevitablemente la terminación del negocio, son casos que se deben establecer o se deben estudiar en específico, porque no siempre el hecho de que el patrono o el trabajador no esté significa la conclusión del contrato de trabajo o de la relación laboral. En muchas ocasiones, el patrono, por ejemplo, a pesar de que puede estar cumpliendo con una pena de prisión, como lo menciona este numeral, pero puede mandar a alguien más para que dé las órdenes, para que pueda supervisar la obra, para que pueda dar indicaciones en la empresa, para poder seguir con total normalidad las funciones. Pero hay casos en los cuales sí es necesario que el patrono esté presente o que el trabajador esté presente. Entonces, estos son los casos que se tendrían que estudiar. Y bueno, siguiendo con la lámina, también tenemos los casos de terminación del contrato de forma provocada, que son aquellos que necesitan la intervención del juez para poder resolver y declarar la terminación del contrato de trabajo. Por ejemplo, en los casos de la muerte del trabajador, es necesario únicamente la partida de defunción de la persona para poder entender que efectivamente pues es una forma automática de terminar con los efectos que establece la relación laboral. Sin embargo, el caso que mencionábamos anteriormente, y son varios de hecho, por ejemplo, lo de la junta de acreedores, que ellos pueden disolver esta relación laboral que existe con los trabajadores porque se han declarado en quiebra, por ejemplo, entre otros casos más, que esto sí es necesario que exista un juez o que se lleve ante la jurisdicción del juez para pedir la disolución o más bien la conclusión de la relación laboral, porque en muchos casos es necesario analizar las causas y obviamente que se aporte prueba para poder establecer si está bien o no poder dar por concluido este contrato o más bien esta relación de trabajo. Dentro de las formas de finalización del contrato, dentro del ordenamiento jurídico salvadoreño, se regulan de diferentes formas. Por ejemplo, tenemos el caso agrupándolas en causales según haya o no responsabilidad para las partes. Por eso vemos la terminación de la relación laboral con responsabilidad para las partes, sin responsabilidad para las partes, con responsabilidad para el patrono o con responsabilidad para el trabajador. Todas estas variables se pueden dar. Por ejemplo, acá vamos a ir viendo que tenemos causales de terminación sin responsabilidad de ninguna de las partes y sin intervención judicial. En este caso, únicamente se van a probar, por ejemplo, en el primer caso, el cumplimiento de la prueba con que usted, el cumplimiento, perdón, del plazo con que usted presente el contrato de trabajo, ahí establece hasta cuándo va a tener efectos ese contrato. Si se muere el trabajador, lo que yo les decía, la partida de defunción. Por la terminación del negocio como consecuencia directa de la muerte del patrono, ahí va de nuevo el acta de defunción. La incapacidad física o legal de alguna de las partes, una constancia médica. Y así, en todas las causales, podemos ir estableciendo una forma de probar que ya se ha concluido o que ya se puede terminar con la responsabilidad que causa todas estas numerales que es dentro del Código de Trabajo para la terminación de la relación laboral. Sobre esto ya lo estuvimos hablando, así que voy a seguir para que hablemos de las demás causales. Y bueno, la sola concurrencia de una de las situaciones establecidas del artículo 48 produce la terminación del contrato. Ninguna de las partes ha intervenido para poder producir este hecho y por lo tanto, pues, no tiene ninguna responsabilidad, por lo que no es un motivo de demanda en ningún juzgado laboral, ya que ese hecho se considera terminado el contrato de trabajo
y se incluye en estas categorías todos los casos de imposibilidad del contrato de trabajo. Yo les mencionaba que se puede probar, por ejemplo, con la partida de función, que usted presente el contrato de trabajo en caso de que sea necesario, pero realmente en la práctica y de hecho el Código de Trabajo prevé que estas causales del artículo 48 no necesiten intervención judicial. Es decir, basta con que usted enuncie, perdón, la causa de terminación del contrato, es decir, es que mire, se murió el patrono, es que mire, se murió el trabajador, o no, mire, el contrato finalizó en diciembre del año pasado, entonces yo no tengo nada que estar haciendo en el centro de trabajo. A manera de ejemplo, es necesario únicamente enunciarlas para que así se entienda que ya está produciendo los efectos y se dé por terminada la relación laboral. Y bueno, como crítica de lo anteriormente mencionado, se establece que teóricamente estas causales operan de forma automática, pero en la práctica lo que sucede es que muchas veces el trabajador promueve una acción. Y aquí es donde como abogados nosotros debemos poder asesorar bien a las personas que nos buscan a nosotros para resolver el conflicto. Porque a veces de manera errada nosotros decimos, sí, no se preocupe, mire, yo le voy a llevar el proceso de que esta terminación de la relación laboral es injustificada y por lo tanto podemos tomar esta acción y lo llevamos al juzgado de lo laboral, etcétera. Cuando en realidad se entiende que operan de forma automática. Por eso les decía, mire, esto se puede probar con esto se puede probar con esto, pero ya el mismo código se entiende que busca que estas causales operen de forma automática. Porque lo que buscan es obtener una indemnización. Pero ¿por qué vamos a dar una indemnización si se supone que el mismo artículo 48 del Código de Trabajo dice que no es imputable a ninguna de las dos partes? Ven por eso que les digo la importancia que tiene este tema, que aparentemente es muy complicado, tedioso, no sé cómo podrán verlo ustedes. Pero acá el asunto es que dependiendo de que si existe o no responsabilidad para alguna de las partes, entonces se va a entender que se puede solicitar alguna pretensión. Pero en este caso, si estas causales operan de forma automática, entonces, y que el acápite de este mismo artículo nos dice que es sin responsabilidad para ninguna de las dos partes, entonces no tiene sentido pedir una indemnización cuando lo que se ha previsto para este caso es que no hay responsabilidad para la parte patronal. Entonces, que el trabajador solicite una indemnización es algo erróneo. Por lo tanto, se tendría que evitar realizar estos errores, cometer estos errores, porque precisamente el Código de Trabajo ya lo establece de una forma automática. Ahora bien, hay causales de terminación del contrato sin responsabilidad para las partes, para ninguna de las partes, que sí requieren intervención judicial. Y en este caso estamos hablando del artículo 49, que solamente tiene dos causales. Y esto es diferente a lo que vimos anteriormente porque vimos que las primeras son de forma automática, pero esas ya son de forma provocada. Por ejemplo, el cierre definitivo, total o parcial de la empresa o establecimiento o la reducción definitiva de las labores motivadas por la incosteabilidad de los negocios y autorizados por una sentencia del juez competente. La incosteabilidad deberá haber sido durante 3 meses por lo menos o por un periodo mayor que el juez estime razonable atendiendo a la naturaleza e importancia del negocio. Además, tratándose del cierre parcial o de la reducción definitiva expresados en la situación económica económica dicha, ha de ser de tal gravedad que pueda conducir a la incosteabilidad del negocio. En este caso, es importante que nosotros veamos que esto ya resulta tener una importancia mayor. ¿Por qué? Porque este ya es de carácter provocado. Ya la ley nos establece que sí va a haber una intervención judicial. Ahora bien, ¿cómo vamos a entender este término de incosteabilidad? Habíamos hablado en la clase anterior del hecho de que no existiera, por ejemplo, que no hubiera suficiente materia prima para poder
para poder seguir con el negocio. En este caso, la incosteabilidad no es solamente en materia prima. Es que, por ejemplo, en una empresa que se puede estar realizando un producto, el que sea, el hecho de, por ejemplo, comprar materia prima ya implica un déficit, es decir, que no le permite a la misma empresa tener una ganancia a partir de realizar el producto, que en vez de generar una ganancia se generen pérdidas porque, por ejemplo, la materia prima es demasiado cara. Entonces, esto ya no es responsabilidad de las partes, pero sí va a tener una intervención judicial, porque va a ser el juez de trabajo competente, dependiendo de eh, el territorio, en este caso, quien va a determinar precisamente si existe algún tipo de responsabilidad o no, y si es necesario terminar esta relación laboral precisamente por la incosteabilidad de estos gastos. Ya el mismo Código de Trabajo nos dice, esta incosteabilidad deberá haber durado por lo menos 3 meses o un periodo mayor. Es decir, no es solamente, mire, esta semana no tengo para pagar sueldos, compré la materia prima y estoy adeudando no solo la materia prima, sino que me salió más caro todavía porque se supone que la materia prima valía $50 normalmente, ahora vale 100 y yo la compré y me quedé endeudado. No se trata de eso. Se trata de que por lo menos durante 3 meses seguidos exista esta incosteabilidad y por lo tanto se entienda que el negocio no va a poder seguir pagando salarios, las prestaciones, el lugar de trabajo, etcétera. También tenemos la otra causa que es por la clausura del negocio, motivada por el agotamiento de la materia que se explota en las industrias extractivas y autorizada por aquella sentencia judicial del juez, perdón, de trabajo competente. Imagínense el caso que este sea, por ejemplo, una empresa que se dedica a la extracción de petróleo y de pronto dentro de los pozos de petróleo ya no hay nada. Han intentado sacar más petróleo, buscar otro, por ejemplo, ¿cómo le llaman? Otro nacimiento de petróleo, no sé cómo es explícitamente el término, para poder extraer petróleo, pero no han encontrado nada, por ejemplo. Entonces, ya no es responsabilidad ni del patrono ni del trabajador. Las labores se están realizando, pero el problema es que se ha agotado la materia que se explota. Tenemos el caso, por ejemplo, de que exista eh, lo que les mencionaba de la plantación de café y de pronto todo el café tiene plaga y ya no haya una manera de poder salvar ni un solo granito de café de todo lo que se ha sembrado. Entonces, por el agotamiento de esta misma materia en las industrias extractivas, es que a través del juez de trabajo se va a buscar que no exista responsabilidad por las partes, porque en realidad ni el trabajador tiene la culpa, ni tampoco el patrono. Entonces, el Código de Trabajo trata de prever todas estas situaciones. Estas causales son creadas en los casos donde la empresa en que se desempeña el trabajador tiene problemas de origen económico, las cuales imposibilitan al patrono cumplir con las obligaciones respecto al trabajador, de tal manera que requiera que el juez verifique esa condición del patrono en un juicio ordinario de trabajo, vistas las pruebas que se les presentan, resuelva y declare la terminación del contrato de trabajo y la imposibilidad del patrono de cumplir con las obligaciones derivadas de esa terminación, por ejemplo, una indemnización. En el primer caso que estábamos hablando de la inagotabilidad, permítame, la incosteabilidad, perdón, de la incosteabilidad de la empresa, en este caso se entiende que si durante 3 meses no ha podido pagar salarios, difícilmente va a poder pagar los salarios adeudados, que se le llaman salarios caídos, mucho menos va a poder pagar una indemnización. Con esto no estoy diciendo que esté bien que los patronos no paguen lo que están adeudando. Al contrario, considero que, al menos en el Código de Trabajo, debería preverse una situación que pueda ser más protectora con el trabajador. Sin embargo, en el mercado, ustedes saben, la demanda, la oferta, hay productos que a veces se venden bien, a veces no. Por ejemplo,
Hay empresas que estaban muy bien posicionadas antes de la pandemia, pero con todo esto de los confinamientos, de la cuarentena, implicaba que ya muchas de estas empresas tenían que cerrar porque la naturaleza de sus servicios implicaba estar persona a persona, cosa que en el confinamiento no se permitió, o simplemente hay productos que ya no se estaban vendiendo porque ya no era, o sea, no era viable. ¿Para qué? Por ejemplo, muchas personas, le voy a poner un ejemplo de un amigo de mi papá, que él se dedicaba a la venta de libros para niños de, si no me equivoco, de básica, es decir, de sexto grado, no, de tercero, creo que de tercero a noveno grado vendía los libros. Entonces, él estaba pendiente de que le pudieran hacer los pagos en las escuelas para poder entregar estos libros y aún había llegado marzo y no los había entregado porque no le habían terminado de pagar. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, cada quien se fue para su casa en el confinamiento, lo que significaba entonces que los niños no iban a seguir recibiendo clases. Y este señor se tuvo que quedar con todo ese pedido de todos esos libros para el año pasado en su casa y se los tuvo que quedar porque en realidad ya no los podía vender, ya las clases se convirtieron en virtuales, ya solamente se dejaban guías para que los niños pudieran resolverlo, pero los libros ya no los necesitaban. Entonces, ustedes van a decir, pero mira, bien los pudo vender el siguiente año, etcétera. Pero las ediciones que se estaban haciendo, perdón, era directamente para el año 2020. Es decir, se establecían como por año. Entonces, este era un problema. Ahora bien, ¿era responsabilidad de la escuela, de los centros escolares, todo lo que había sucedido? No. Era responsabilidad de este señor que había hecho los editoriales de todos esos libros y todo eso. Tampoco. Era una cuestión que no era responsabilidad para ninguna de las partes. Entonces, así pasa con muchos centros de trabajo que ellos tienen previstos ciertas ganancias o tener ciertos beneficios durante, por ejemplo, en el año, cada 3 meses, etcétera. Pero aquí el problema era que ellos contaban con vender ciertos productos, servicios, etcétera, pero no contaban con lo que había sucedido con lo de la pandemia. Entonces, hay casos que no están precisamente contemplados en la normalidad, entre comillas, pero que ya el mismo código de trabajo lo establece, como por ejemplo la fuerza mayor o caso fortuito, como por ejemplo podemos considerarlo así a la pandemia. Entonces, por eso es que ya se establece cuándo va a tener intervención el juez y cuándo no. ¿Cuáles de estos hechos sí es necesario que sean responsabilidad de alguna de las partes y cuándo no va a ser así? Por ejemplo, también tenemos causales de terminación de la relación laboral sin responsabilidad del patrono. Y esto está en el artículo 50 del Código de Trabajo. Solamente vamos a ir leyendo algunos para poder explicar algunos casos que se pueden llegar a dar y que así se vaya entendiendo un poco mejor estas causales. Tenemos, por ejemplo, por haber engañado el trabajador al patrono al celebrar el contrato presentándole recomendaciones o certificados falsos sobre su aptitud. Esta causa dejará de tener efectos después de 30 días de prestar los servicios el trabajador. En este caso, hay gente que dice, no, mira, en el currículum vos pones todo lo que podás, aunque no sea así, aunque sea mentira que sacaste este curso, aunque no estés cualificado para hacer tal cosa, vos ponelo, o poner la recomendación de tal persona, etcétera. Pero esto tiene una consecuencia, y esto puede ser la terminación de la relación laboral. Y en caso de que usted haya falsificado algún documento, pues eso ya es una cuestión penal, y que sí es delito. Entonces, porque puede ser falsedad material o falsedad ideológica. Pero bueno, ese es otro tema. En este caso, dice el mismo Código de Trabajo que va a dejar de tener efectos después de 30 días de que el trabajador esté realizando o esté prestando sus servicios. ¿Por qué se establece esto y por qué después de 30 días ya no va a ser imputable al trabajador o una causa de terminación del contrato o de la relación laboral? Bueno, el asunto aquí es que después de 30 días se entiende que el trabajador ya ha realizado
esa función por más de 30 días. Es decir, cualquier información que haya colocado ahí, pues al menos está rindiendo lo suficiente para poder seguir realizando el trabajo. Por ejemplo, si usted puso que era bueno para trabajar en Excel, así como aparece ahí en los memes, que usted dijo, sí, yo soy experto en Excel, y de pronto a usted lo ponen a trabajar en Excel y no sabemos cómo, viendo tutoriales de YouTube o como sea, pero usted 30 días ha podido trabajar en Excel. Y después de eso, pues bueno, usted sigue elaborando. ¿Por qué? Bueno, si ya usted está realizando, está prestando estos servicios, a pesar de que usted colocó información que no era real o recomendaciones que no eran reales, pero el trabajo lo está realizando. Bueno, también por la negligencia reiterada del trabajador. En este caso podemos poner como ejemplo el hecho de que hay trabajadores que de una forma dolosa eh, ralentizan o más bien hacen que se dilate el proceso de producción porque, bueno, no sabemos exactamente cuál podría ser la razón que alguien podría llegar a hacer esto, pero se han dado casos en los que ellos hacen que la producción de, no sé, algún producto, valga la redundancia, que se está elaborando, se realice o porque, por ejemplo, llega tomado al centro de trabajo y esto es pura negligencia del trabajador, que hace que la materia prima que se le ha encomendado para realizar un producto se arruine por su descuido, por su falta de diligencia, por su negligencia más bien. Esto también es imputable al trabajador. Y si el patrono eh, decide terminar la relación laboral, no va a ser responsabilidad de él, va a ser responsabilidad del trabajador. También por la pérdida de la confianza del patrono en el trabajador o cuando éste desempeñe un cargo de dirección, vigilancia, fiscalización u otro cargo de importancia y responsabilidad. Por ejemplo, usted le recomienda a alguien la administración de, por ejemplo, las ganancias por algún producto y de pronto el patrono ve que el dinero se está perdiendo o que este trabajador le está dando información a la competencia para que pueda hacer un producto de manera más eficiente o que, por ejemplo, esté vendiendo información respecto de lo que se realiza dentro del centro de trabajo, etcétera. Pero es el hecho de la pérdida de confianza, de no poder confiar en alguno de estos cargos de dirección, vigilancia, fiscalización. Por ejemplo, cuando hablamos en la parte de vigilancia, imagínense lo importante que es un vigilante en un centro de trabajo. Eh, y no solo vigilancia en el sentido de una persona que esté armada afuera, vigilancia también en la parte de la supervisión. Esto también es importante porque los cargos de supervisión son básicamente de confianza. Es como que el patrón no esté colocando, dándole la función de ser sus ojos a otra persona y que esta persona de manera deliberada decida no, ¿cómo llamarlo? Decida no evidenciar algún tipo de anomalía, entonces esto también puede ser puede ser una manera de poder terminar con la relación laboral. Les pongo un ejemplo. Había una persona que estaba trabajando en Freud y esta persona tenía un cargo de confianza, era supervisor o supervisora de la sala de ventas, es decir, era la encargada de ese centro de trabajo, de ese Freud en específico. Entonces de pronto se robaron eh, lo equivalente a un tráiler, a un furgón de un material en específico. No quiero dar muchos detalles porque, pues sí, privacidad de la gente. Se lo robaron y de pronto no saben cómo. Pero el asunto es que se lo estaban robando por partes. Así de pronto iba desapareciendo tal material, después ya no aparecía tal material y así. Entonces se dieron cuenta cuando el patrono se notó que estaba faltando tanto material en tan poco tiempo, porque a veces es frecuente que se pueda echar a perder algún material y para ellos se perdió tanto de cerámica, se perdió tanto de lavamanos, se perdió tanto de no sé qué. Pero en este caso era muy frecuente y era raro porque no aparecían estas piezas. Y bueno, comenzaron a revisar las cámaras de seguridad y todo eso. Y se dieron cuenta que varias personas dentro del mismo centro de trabajo, perdón, dentro del mismo centro de trabajo estaban
confabulando, vamos a llamarlo de alguna manera, se habían puesto de acuerdo para poder sacar todo este material y venderlo, es decir, venderlo por su cuenta y que ellos tuvieran estas ganancias. Entonces despidieron a estas personas y también a esta supervisora. ¿Por qué la despidieron a ella? Porque la labor de ella era una labor de confianza. A ella le habían encomendado que todo el material, o sea, todo lo que se realizara dentro de este centro de trabajo estuviera en orden. Y ella debía llevar registros de cada material que entraba, de cada material que se vendía, y ella no reportó estas faltas que estaban haciendo dentro de ese centro de trabajo. Por lo cual, al ser un cargo de confianza y al tener pérdidas de este tipo, entonces se decidió que ella también iba a ser despedida. En este caso, ella no formaba parte, de hecho, de estas personas que se habían puesto de acuerdo para sacar estos materiales, pero en efecto, su cargo era de confianza y a pesar de esto, ella pudo haber evidenciado esta pérdida de materiales y haberla denunciado con el patrono para que él pudiera tomar cartas en el asunto, pero no lo hizo. Entonces también se entiende que existe responsabilidad imputable a ella porque no realizó la labor para la cual había sido contratada. Entonces, a pesar de que ella no tenía nada que ver con todo el robo, la pérdida de todo el material, pero tenía responsabilidad respecto a ese hecho. También tenemos por revelar al trabajador secretos de la empresa o aprovecharse de ellos o por divulgar asuntos administrativos de la misma para poder causar un prejuicio al patrón. Muchas veces hemos escuchado, o sabemos más bien de ciertas empresas que tienen como ciertos acuerdos de confidencialidad por ciertas cuestiones, ya sea vamos a poner un ejemplo bien básico. Por ejemplo, si usted trabaja en Wendy's, en la pizza, si usted trabaja en McDonald's, si usted trabaja en Kentucky, en cualquier lugar de comida rápida de estas grandes cadenas que hay en todo el país, usted no puede revelar ni de dónde viene, por ejemplo, dónde compra la materia prima para realizar los alimentos, porque en la mayoría de ocasiones creo que ellos ya les llegan los paquetes de los ingredientes solamente para poder cocinarlos ya dentro de las salas de ventas y todo eso. Pero ellos no pueden revelar la fórmula, no pueden revelar qué lleva la receta. Hace tiempo se había hecho famoso esto de que alguien había revelado la fórmula del Big Mac de McDonald's. Y lo digo porque McDonald's varias veces ha sido demandado y ha demandado también precisamente por algunas cuestiones que tienen que ver con la marca, con el hecho de la singularización de la marca, ya sea por sus productos, con los empaques o ya sea por la comida en sí. Entonces se hablaba de eso, de que habían revelado la fórmula y de hecho que hasta en internet la podía buscar y bueno. En este caso, si se puede individualizar al trabajador que dio esta fórmula, se puede demandar, porque normalmente en esos lugares siempre se pide que los secretos de la empresa o, por ejemplo, las recetas no sean revelados. Más allá de la comida, tenemos también otros ejemplos. Tenemos el caso, no sé si ustedes alguna vez escucharon esto, pero hubo una empleada de Coca-Cola que ella decidió ir a Pepsi para poder revelarles la fórmula de Coca-Cola y se las quería vender. Entonces, ¿qué hizo Pepsi? Denunció a esta mujer sin que antes le diera la receta para que pudieran tomar cartas sobre el asunto. En este caso, ustedes me van a decir, qué buena onda los de Pepsi. No, eso es competencia desleal y sabían que ellos se iban a meter en un problema muy grande si ellos recibían esta receta. Entonces, precisamente por esto es que decidieron denunciar a esta persona. Imagínense, la consecuencia legal no es solamente la terminación del contrato, también puede haber, en materia mercantil, puede haber algún tipo de consecuencia también a esta persona que está revelando estos secretos. Y también pueden ser asuntos administrativos. Por ejemplo, yo le quiero vender a otra empresa cuáles son los balances de la empresa donde yo estoy laborando o cuál es el presupuesto o, por ejemplo, en las licitaciones, en las casas de obras civiles
estamos en una licitación y yo tengo una empresa y yo trabajo para una empresa más bien. Entonces yo le vendo la propuesta que se va a presentar para esa licitación, yo se la vendo a otra empresa para que ellos la conozcan y la puedan mejorar. Entonces, esto también puede ser una causa de terminación de la relación laboral, porque está revelando información que no debe ser de conocimiento de otras personas. Y también por actos graves de inmoralidad cometidos dentro de los centros de trabajo o establecimiento y fuera de estos cuando se encontrara en el desempeño de sus labores. La inmoralidad es muy subjetiva. Sin embargo, se entiende que hay hechos que realmente no deberían suceder, sobre todo si ustedes forman parte de una empresa. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes el año pasado que se hizo viral este video de una persona que no recuerdo para qué empresa trabajaba, pero que estaba teniendo relaciones sexuales con una mujer y que una señora llegó a grabarlo, subió el video y toda esa cuestión que se hizo viral, todo eso? Pues bueno, él se supone que estaba realizando labores, o sea, estaba en horario laboral, más allá del acto que es considerado inmoral o no, porque para muchos dijeron, no, pues, no tiene nada de malo. Eso es apreciación de cada quien. No vamos a discutir eso. Por la generalidad de las personas es considerado algo inmoral, algo que no debía realizarse en vía pública. Pero el punto es que esta persona estaba laborando, estaba en horario laboral con el uniforme del trabajo, realizando esos actos que no debía estar realizando, obviamente, porque estaba laborando. Entonces, esto es una de las razones por las cuales el patrono, sin problema alguno, puede despedir a la persona porque está realizando, se supone, el desempeño de sus labores o dentro de la empresa, por ejemplo, que eso hubiera sucedido dentro de la empresa, eh, pudo haber sido otra causa para la terminación del contrato o de la relación laboral. También tenemos, creo que vamos a finalizar solamente esta parte y creo que ya con eso finalizamos la clase de este día. Bueno, otra de las causas es, por ejemplo, por cometer el trabajador en cualquier circunstancia actos de irrespeto contra el patrono o contra cualquier jefe en el establecimiento, especialmente en el lugar del trabajo o fuera de él durante el desempeño de sus labores, todo sin que hubiera procedido provocación inmediata del jefe o patrón. Imagínense el caso de que sea el trabajador que se ponga a insultar al patrono, que se ponga a golpear al patrono o a realizar un alboroto ahí, pero siempre que se pruebe que no es precedido de una provocación del jefe, o sea, que el jefe le haya dicho algo o haya comenzado con esta pelea, porque entonces sí va a ser imputable al patrón. Luego tenemos, por cometer el trabajador, actos graves de irrespeto contra el cónyuge, ascendiente, descendiente, hermano del patrono, cuando el trabajador conociera el vínculo familiar y siempre que no haya precedido de provocación inmediata de parte de dichas personas. Lo mismo que en la causal anterior, nada más que en esta cambian los sujetos que están recibiendo la agresión. Esto lo vemos porque hay muchas empresas que son de carácter familiar. Y miren, no es necesario que sea una gran empresa. Hay centros de trabajo que, por ejemplo, venden zapatos, venden ropa, que son bazares pequeños, centros de trabajo que son pequeños que la misma familia va a ayudar para que puedan turnarse para hacer el trabajo. Entonces, imagínense que ponen a alguien a trabajar y que esta persona comienza a insultar al patrono o a los familiares del patrono. Entonces se entiende que es otra causal para la terminación del contrato de la relación laboral. También tenemos, por cometer el trabajador actos que perturben gravemente el orden del establecimiento, alterando el normal desarrollo de las labores. Por ejemplo, que un que un trabajador se ponga a querer hacer una huelga y decir, mire, no vamos a trabajar ahora hasta que nos suba el sueldo, etcétera, etcétera, sin que haya una causa justificada, obviamente, o algo que pueda perturbar el mismo orden de la empresa. También tenemos por ocasionar al trabajador maliciosamente o por negligencia grave, prejuicios materiales en los edificios, maquinarias, materia prima, obras, instalaciones,
o demás objetos relacionados con el trabajo, o por relacionar con dolo, negligencia grave o cualquier otra propiedad o los intereses económicos del patrono. En este caso, es muy importante si ustedes, bueno, ya habíamos hablado de que en el contrato de trabajo se establece que se le debe dar al trabajador las herramientas suficientes para que pueda realizar el trabajo. Sin embargo, es responsabilidad del trabajador que poder cuidar estas herramientas y sobre todo la maquinaria con la que va a laborar. Si se puede evidenciar que el trabajador de forma negligente, digamos, en estas empresas que se dedican al ensamblaje de piezas, ya sea de carros, de maquinaria en específico, y que ellos ralenticen o hagan algo para que la maquinaria no produzca tan rápido, porque se supone que ese es uno de los elementos que busca las grandes empresas, tratar de producir bastante y producirlo rápido. Entonces, si se nota algún tipo de negligencia o que hacen que alguna maquinaria se arruine para poder no seguir laborando, entonces esto va a ser imputable al trabajador. Luego tenemos eh, por poner al trabajador en grave peligro por malicia o negligencia grave la seguridad de las personas mencionadas en el artículo 60 y 70 de este artículo a la de sus compañeros de trabajo. En el caso del artículo 60, nos habla de la constancia de servicios prestados, y el 70 de los trabajadores en readiestramiento. Pero esto lo vamos a ver más adelante porque apenas vamos por el artículo 50. Ya vamos a hablar un poco sobre eso. Y bueno, si el trabajador pone en grave peligro o por su negligencia puede causarle un daño a cualquiera de sus compañeros de trabajo y se puede probar esta negligencia, entonces se va a entender que se tiene algún tipo de responsabilidad, pero por parte del trabajador, no por parte del patrón. Entonces, fácilmente puede terminar el contrato de trabajo, la relación laboral, si se puede evidenciar esta negligencia. Por ejemplo, que en una empresa que se dedica a cortar carnes frías, por ejemplo, y de pronto uno de los trabajadores de forma negligente deja la máquina de una manera en específico para que la próxima persona o la persona encargada de esa máquina pueda tener algún tipo de accidente, se pueda cortar un dedo, un brazo, una mano, no sé. Esto puede ser imputable siempre y cuando obviamente se pueda probar este hecho. Y bueno, nos vamos a quedar hasta acá porque todavía nos faltan algunas causales, pero ya no tenemos tiempo para poder finalizar, pero las vamos a terminar la próxima clase. Como les mencioné desde la semana anterior, este tema nos va a llevar al menos una clase más para poder finalizarlo y ya después ya vamos a pasar a otro tema. Pero como les dije, esperamos entonces que nos quedemos, que tengamos una clase presencial, al menos una con los dos grupos, porque sería dividir el grupo en dos para poder ver lo de para que podamos ver lo de los cálculos. Y también recuerden lo que les había dicho de que la clase que teníamos mañana de Derecho de Familia para los que llevan la materia conmigo, recuerden que la vamos a tener el día viernes de 7 a 8:40. Así que no sé si hay alguien que tiene alguna pregunta, alguna duda, comentario. Ok, nos vamos a quedar hasta acá entonces. Muchas gracias a todos por su presencia en la videoconferencia. Espero que estén muy bien. Cuídense mucho y pasen feliz tarde. Gracias, feliz tarde a todos. Ok. Dígame, Antonio. Levantó la mano.